y Sarah Bowman lo descubrió de la peor manera posible, cuando intentó desaparecer. Era marzo de 2019. Sarah tenía 34 años, trabajaba como analista de datos en Portland, Oregón, y tomó una decisión que parecía sencilla: abandonarlo todo, sin previo aviso, ninguna explicación. Simplemente desaparece. Ella no estaba huyendo de un crimen, no le debía nada a nadie, solo quería empezar de nuevo, cambiar de ciudad, cambiar nombre. Vive sin dejar rastro, como lo han hecho millones de personas a lo largo de la historia. Pero Sarah cometió un error fatal. Creía que todavía vivía en un mundo donde esto era posible. La mañana del 12 de marzo retiró todo el dinero de su cuenta bancaria, $8,000 en efectivo. Apagó su celular, dejó su tarjeta de crédito sobre la mesa. Tomé un autobús a Seattle sin comprar un boleto en línea, pagado en efectivo. Usó un nombre falso en el motel barato donde se quedó. Hizo todo bien. 3 días después, 2 agentes federales tocaron a la puerta de la habitación 11. Sabían dónde estaba, sabían qué nombre falso había usado, incluso sabían el número del autobús que tomó. Sarah no era deseada. No hubo orden de arresto, no hubo ninguna investigación, pero la encontraron en 72 horas, no porque cometiera un error técnico, sino porque el sistema fue diseñado para que nadie desaparezca realmente. Cuando preguntó cómo la encontraron, uno de los agentes sonrió y dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Señora, no tuvimos que buscarla. Usted nunca salió del radar. Luego mostró una carpeta. En el interior había fotografía, muchas fotos. Sarah subiendo al autobús. Sarah en el cajero automático. Sarah cruza la calle frente al motel. Sarah comprando café en un restaurante a las 6:47 de la mañana. Ninguna de estas fotografías fue tomada por un ser humano. Todos procedían de cámaras de reconocimiento facial, repartidas por toda la ciudad. Cámaras que nunca ha visto, cámaras que no requieren orden judicial para funcionar, cámaras que alimentan un sistema que la mayoría de la gente cree que no existe. Sarah se sentó en la cama y empezó a llorar, no por miedo, pero comprensión. En ese momento comprendió algo que le llevaría años procesar por completo. No importaba a dónde fuera, no importaba cuánto dinero usara, no importaba cuántos nombres falsos inventara. Ella nunca fue libre. ¿Y lo más aterrador? Sarah era simplemente una persona común y corriente. Imagínense lo que les hacen a quienes realmente importan. Pero esta historia no termina aquí. De hecho, apenas ha comenzado, porque lo que Sarah descubrió aquella tarde de marzo no fue un accidente de vigilancia. Era el funcionamiento estándar de una máquina silenciosa que observa a miles de millones de personas todos los días, sin que ellos lo sospechen. Y si crees que esto no tiene nada que ver contigo, prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás exactamente cuántas veces te han seguido hoy, cuántas empresas han comprado tus datos en las últimas 24 horas, y quién realmente se beneficia de cada clic, de cada búsqueda, de cada mensaje que cree que es privado. La diferencia entre Sarah y tú es simple. Ella intentó escapar. Todavía crees que no lo necesitas. Si te estás dando cuenta de que esta historia va mucho más allá de una mujer que intenta desaparecer, entonces entiendes el punto. Y si quieres saber hasta dónde llega realmente esta máquina, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es mucho más profundo que cualquier titular que hayas leído. Sarah no fue arrestada ese día. No hubo acusación formal. Los agentes simplemente hicieron algunas preguntas, anotaron información y se fueron. Pero antes de irse, uno de ellos dejó una tarjeta sobre la mesa, sin nombre, solo un número de teléfono y 5 palabras impresas: si vuelves a cambiar de opinión. Permaneció en Seattle durante 3 semanas. Intenté seguir adelante. Consiguió un trabajo temporal en una cafetería. Alquilé una habitación sin contrato. Solo usó efectivo. Pero algo había cambiado. Sarah empezó a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. Las cámaras en las esquinas, sensores en los semáforos, los drones que sobrevolaban el barrio a las 5 de la tarde, placas de matrícula escaneadas en tiempo real mediante lectores automáticos. Se dio cuenta de que toda la ciudad era un organismo de vigilancia y a nadie parecía importarle. Un día, mientras esperaba el autobús, vio que un guardia de seguridad de una tienda se acercaba a una mujer embarazada. La mujer lloró diciendo que no había hecho nada. El guardia de seguridad mostró la pantalla de una tableta. El sistema identificó comportamientos sospechosos. Dijo: pasaste 3 veces por el mismo estante sin comprar nada. La mujer fue registrada. No encontraron nada. Ella se fue humillada y llorando. Sarah se quedó helada. No fue solo vigilancia, fue una predicción. El sistema no esperaba que cometiera un error. Él anticipó: pensé que era intencionado. Comportamiento sancionado aún no realizado. Fue esa noche cuando tomó otra decisión: descubrir quién estaba detrás de todo. Sarah regresó a Portland, no porque renunció a huir, sino porque se dio cuenta de que huir no resolvió nada. La máquina era más grande que cualquier ciudad,
más grande que cualquier estado. Necesitaba entender cómo funcionaba, y fue entonces cuando conoció a Marcus. Marcus Teller tenía 41 años y era ingeniero de software. Había trabajado durante 7 años en una empresa llamada Sentinel Analytics, uno de los mayores proveedores de tecnología de reconocimiento facial para gobiernos y corporaciones de Estados Unidos. Fue despedido en 2018, oficialmente, por mal desempeño. De hecho, porque hizo demasiadas preguntas. Sarah lo encontró a través de un oscuro foro de Internet, donde exempleados de empresas de vigilancia compartían información de forma anónima. Marcus accedió a encontrarse con ella en un parque público, lejos de cámaras conocidas. Lo que dijo cambió todo. «¿Crees que te rastrearon porque escapaste?», dijo Marcus, mirando a su alrededor con cautela. «Pero te rastrearon porque existías. La fuga solo activó una alerta, pero el sistema sabía todo sobre ti mucho antes». Explicó que empresas como Sentinel no solo ofrecen tecnología de reconocimiento facial, crean perfiles de comportamiento completos de millones de personas. ¿A dónde vas? ¿Con quién hablas? ¿Qué compras? ¿Cómo te mueves por la ciudad? Patrones de sueño, hábitos alimentarios. Incluso tu estado de ánimo se puede inferir de tu forma de caminar. Y la peor parte, continuó Marcus, es que nada de esto necesita autorización judicial, porque técnicamente nadie te está investigando. El sistema simplemente recopila datos disponibles públicamente. Cámaras en la calle, matrículas, transacciones comerciales, redes sociales, todo legal, todo dentro de la ley. Sarah sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Entonces pueden hacerle esto a cualquiera? Marco asintió. Con cualquiera, en cualquier momento. Y lo más aterrador, la mayoría de los datos no se quedan en el gobierno, se quedan en las empresas privadas, empresas que venden esta información al mejor postor. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Sarah. Dentro había documentos, contratos, correos electrónicos internos, presentaciones corporativas. Uno de ellos nos llamó la atención, un informe de Sentinel Analytics titulado Proyecto Halo, seguimiento predictivo a escala nacional. Sarah abrió el documento y leyó la primera página. Objetivo: implementar una infraestructura de vigilancia del comportamiento capaz de monitorear 200 millones de individuos simultáneamente, con una precisión de identificación superior al 98%, sin necesidad de intervención humana. Miró a Marcus con incredulidad. ¿Es esto real? Totalmente. Y ya está funcionando. Simplemente no lo llaman vigilancia, lo llaman seguridad predictiva, análisis de comportamiento, optimización urbana. Lindos nombres para lo mismo. Control total disfrazado de conveniencia. Sarah pasó la noche leyendo los documentos. Cuanto más leía, más entendía la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo una empresa, era un ecosistema. Sentinel Analytics era solo una pieza. Había decenas de otras empresas conectadas, proveedores de cámaras, proveedores de inteligencia artificial, corredores de datos, consultorías de seguridad. Todo alimentaba un sistema invisible que operaba silenciosamente, en segundo plano, mientras las personas vivían sus vidas creyendo que tenían el control. Pero había algo más en los documentos, algo que Marcus no había mencionado. Una lista de nombres, personas que habían intentado exponer el sistema. Periodistas, activistas, abogados, antiguos empleados. Al lado de cada nombre había una nota. Neutralizado, desacreditado, remoto. Sarah sintió un escalofrío. Marcus, ¿qué significa neutralizado? Él no respondió de inmediato. Se limitó a mirar al horizonte, donde el sol comenzaba a descender. Significa que no dejan hablar a nadie. Y cuando alguien lo intenta, no lo arrestan. No lo amenazan, simplemente lo hacen desaparecer socialmente. Pierden empleos, pierden credibilidad, pierden amigos, hasta que uno mismo duda de lo que vio. Sarah cerró el sobre. ¿Y por qué me cuentas esto? Marcus finalmente la miró. Porque ya no tengo que huir, y porque si alguien va a enfrentar esto, necesita saber contra qué está luchando. Luego se levantó y empezó a salir. Antes de desaparecer entre los árboles, se giró por última vez. Sarah, no sé qué vas a hacer con esta información, pero si decides actuar, recuerda una cosa, siempre están mirando, y si creen que eres una amenaza real, te destruirán antes de que puedas decir una palabra. Y desapareció. Sarah se quedó sola en el parque, sosteniendo un sobre que valía más que cualquier documento que hubiera tenido en sus manos. Sabía lo que tenía que hacer, pero por primera vez en semanas, sintió verdadero miedo, porque ahora no se trataba solo de desaparecer, se trataba de sobrevivir a lo que se avecinaba. Sarah pasó los siguientes 2 meses haciendo algo que nunca pensó que podría hacer. Aprendió a ser verdaderamente invisible, no de la manera ingenua que lo intentó antes. Esta vez estudió al enemigo.
En los documentos que Marcus entregó, había mapas de cobertura de cámaras en Portland, zonas ciegas, puntos donde falló el reconocimiento facial, cronogramas de mantenimiento de sistemas, memorizó rutas, descubrió que moviéndose en ciertos ángulos y usando cierto tipo de ropa, era posible reducir drásticamente la precisión del seguimiento. Sarah también empezó a ir a bibliotecas públicas, computadoras compartidas usadas. Se comunicaba a través de foros cifrados, donde los piratas informáticos y los denunciantes intercambiaban información. Fue en uno de estos foros donde encontró algo inquietante. Otras personas como ella, decenas de ellos, gente común y corriente que intentó desaparecer y fue localizada en un tiempo récord. Pero ninguno de ellos había ido más lejos. Todos volvieron a sus vidas, muertos de miedo. Sarah decidió que sería diferente. Ella empezó a recopilar todo: documentos, testimonio, evidencias de que el sistema estaba funcionando sin transparencia y sin límites legales. Pero sabía que necesitaba más, necesitaba algo innegable. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada: obtener acceso a los servidores de Sentinel Analytics. Sarah no era una hacker, pero conocía a alguien que sí lo era. Regresó al foro y publicó un mensaje cifrado. La respuesta llegó 48 horas después. Un usuario anónimo que se identificó únicamente como Vesper. Intercambiaron mensajes durante días. Vesper se mostró cautelosa, puso a prueba la seriedad de Sarah. Cuando finalmente confió, fue directo: entraré, pero tú corres el riesgo. Si esto sale a la luz, desapareceré. Sarah aceptó. 2 semanas después, Vesper envió un enlace, un archivo protegido con contraseña. Dentro estaban los registros internos completos de Sentinel Analytics de los últimos 5 años, contratos con agencias federales, asociaciones con departamentos de policía, correos electrónicos entre ejecutivos que discuten cómo eludir las regulaciones. Pero lo que más sorprendió a Sarah fue una carpeta llamada Objetivos. Ella la abrió. Era una lista, miles de nombres, gente común y corriente, sin antecedentes penales, solo los ciudadanos marcados para vigilancia intensiva. Sarah revisó la lista y entonces lo vio: tu propio nombre, al lado, una nota: riesgo de exposición, protocolo 7 activado. Su corazón se aceleró. Buscó en los archivos y encontró una descripción del procedimiento. Protocolo 7. Actuación preventiva contra personas con potencial de causar daño reputacional. Incluye seguimiento digital ampliado, interceptación de comunicaciones, elaboración de contranarrativa. Sarah sintió que le temblaban las manos. Ellos lo sabían y se estaban preparando para destruirla antes de que pudiera hacer algo. Pero ella no podía parar ahora. Sarah copió todo y empezó a distribuir copias. Se lo envió a periodistas de investigación, para abogados de derechos civiles, para organizaciones de privacidad digital. Se lo envió a 47 personas diferentes. Y esperó. Pasaron 3 días. No pasó nada. Luego, en la mañana del 4.º día, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz masculina, tranquila, casi suave. Sarah Bowman, mi nombre es Richard Caldwell. Soy asesor legal de Sentinel Analytics. Sarah guardó silencio. Sé que tienes miedo, pero necesitas entender. Estás jugando con fuerzas que no entiendes y va a terminar mal. Para ti. No te tengo miedo, mintió Sarah. Ricardo se rió. No fue una risa cruel, fue casi paternal. No somos villanos de película, somos una empresa, y las empresas no pelean, demandan, desacreditan, arruinan vidas de forma legal e irreversible. Hizo una pausa. Pero todavía hay tiempo, puedes parar ahora. Y olvidamos que esto alguna vez sucedió. Sarah respiró hondo. ¿Qué pasa si no me detengo? Richard suspiró. Entonces descubrirás qué les sucede a las personas que intentan exponer sistemas más grandes que ellos. Nadie gana esa batalla. La llamada se cortó. Sarah se quedó quieta, sintiendo el peso de esas palabras. Ella sabía que estaba sola, que no tenía recursos, que nadie iba a protegerla. Pero también lo sabía. Si retrocedía ahora, todo lo que descubriera moriría con ella. Luego hizo algo que Richard Caldwell no esperaba. Llamó a un periodista de investigación de un importante periódico nacional, un hombre que había cubierto escándalos empresariales durante 20 años. Su nombre era Daniel Ortiz. Cuando ella contó la historia y mostró los documentos, Daniel guardó silencio durante largos segundos. Luego dijo: Sarah, si haces esto, tu vida se convertirá en un infierno. Vendrán a por ti, buscarán en tu pasado, inventarán mentiras. ¿Estás segura? Sarah no dudó. Tengo. Daniel asintió. Entonces expongamos a estos bastardos. Y por primera vez en meses, Sarah sintió esperanza, pero ella aún no lo sabía.
El verdadero infierno apenas comenzaba. El artículo de Daniel Ortiz fue publicado un martes a las 6 de la mañana. El titular era simple y devastador. Una empresa de vigilancia rastrea a millones de estadounidenses sin autorización judicial. Los documentos filtrados revelan una operación secreta. En menos de 2 horas, el informe se convirtió en el tema más comentado en el país. Sara se despertó y su teléfono explotó. Mensajes, conexiones, correos electrónicos, personas que no había visto en años poniéndose en contacto, periodistas pidiendo entrevistas, abogados que ofrecen ayuda. Sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque la verdad finalmente quedó expuesta. Terror porque sabía que la respuesta llegaría rápidamente. Y llegó. En la tarde del mismo día, Sentinel Analytics publicó un comunicado oficial. Corto, directo, letal. Las acusaciones formuladas contra nuestra empresa son completamente infundadas y se basan en documentos obtenidos ilegalmente. Sentinel Analytics opera dentro de todos los parámetros legales y coopera plenamente con las autoridades competentes. Lamentamos que personas malintencionadas intenten manchar nuestra reputación con mentiras. Tomaremos todas las medidas legales apropiadas. Sara leyó eso y sintió que se le hundía el estómago. No negaron nada, simplemente desviaron el foco. Convirtieron el asunto en documentos obtenidos ilegalmente. La convirtieron en la criminal. Y funcionó. En los días siguientes, empezaron a aparecer artículos en sitios web más pequeños. Artículos que cuestionan la credibilidad de Sara. Dijo que la habían despedido de trabajos anteriores por comportamiento errático, que tenía antecedentes de inestabilidad emocional, que ya había intentado demandar a otras empresas sin éxito. Nada de eso era cierto. Pero no importó, la narrativa se estaba construyendo, y Sara se dio cuenta, con creciente horror, de que estaba perdiendo el control de su propia historia. Entonces sucedió algo inesperado. Marcus Teller, el ex empleado de Sentinel, que le había dado a Sara los primeros documentos, apareció públicamente. Concedió una entrevista a una importante cadena de televisión. Confirmado todo. Presentó más prueba. Detallaba cómo funcionaba el sistema desde el interior. Y no fue solo él. Otros ex empleados comenzaron a surgir de las sombras. 3, luego 5, luego 12. Todos contando la misma historia. Todos trayendo documentos. Todos dispuestos a declarar. Sentinel Analytics intentó desacreditar a cada uno de ellos. Pero ya era demasiado tarde. La avalancha de pruebas fue abrumadora. Y entonces llegó el golpe final. Vesper, el hacker que había irrumpido en los servidores de Sentinel, hizo algo que nadie esperaba. Hizo público todo. Todos los contratos, todos los correos electrónicos, todos los registros, miles de páginas de documentos internos, disponibles para que cualquiera pueda leerlos. Internet explotó. Los activistas comenzaron a catalogar los datos. Periodistas de todo el país profundizaron en los archivos. Los abogados identificaron claras violaciones legales. Los políticos que anteriormente ignoraban el tema comenzaron a pedir investigaciones. Sentinel Analytics entró en pánico. Intentaron desconectar los documentos, pero ya era demasiado tarde. Las copias ya se habían distribuido en decenas de servidores. No había forma de borrarlo. Entonces hicieron lo que siempre hacen cuando están acorralados. Atacaron, presentaron demandas contra Sara, contra Daniel Ortiz, contra el periódico. Acusaciones de invasión, robo de datos, difamación. Pero esta vez calcularon mal, porque procesar a Sara significaba que tendría derecho a un juicio público. Y en un juicio todas esas pruebas podrían presentarse oficialmente. Sentinel se dio cuenta del error demasiado rápido. 3 semanas después, retiraron todas las demandas. Ninguna explicación, solo una discreta nota legal. Y entonces llegó el anuncio que lo cambió todo. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación federal sobre Sentinel Analytics. No fue por la presión pública, no fue por los sujetos, fue porque dentro de esos documentos filtrados había algo que nadie esperaba, evidencia de que Sentinel estaba vendiendo datos de vigilancia no solo a gobiernos, sino también a empresas privadas, bancos, compañías de seguros, corporaciones que utilizaron esta información para negar préstamos, aumentar las tasas y despedir empleados. Esto cruzó una línea que ni siquiera los más poderosos podían ignorar. Los ejecutivos de Sentinel fueron citados a declarar en el Congreso. Sara lo vio por televisión. Vio a esos hombres de traje, alguna vez tan arrogantes, tratando de explicarse frente a políticos enojados y cámaras en vivo. Mintieron, lo minimizaron, se desviaron, pero no pudieron escapar. 6 meses después, Sentinel Analytics
recibió una multa de 2.400 millones de dólares. 3 de sus altos ejecutivos fueron acusados. La empresa se vio obligada a desmantelar gran parte de su infraestructura de vigilancia. No fue una victoria total, pero fue una victoria. ¿Y Sarah? Se convirtió en algo que nunca quiso ser, una figura pública. Ella dio conferencias, escribió artículos, declaró en audiencia, se convirtió en una de las principales voces contra la vigilancia corporativa en Estados Unidos. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no creía en la privacidad absoluta. Sabía que el sistema era demasiado grande, demasiado disperso y demasiado rentable para destruirlo por completo. Pero también sabía algo más. Podía quedar expuesto, podría ser cuestionado, y con suficiente coraje, podría doblarse. Un año después de que todo empezó, Sarah recibió una carta anónima. En su interior, solo una frase manuscrita. Gracias por no rendirte. Salvaste más vidas de las que crees. Sarah guardó esa carta. Y todas las noches, antes de irse a dormir, pensaba en las personas que todavía estaban siendo rastreadas, los que aún no lo sabían, aquellos que nunca lo sabrían. Pero también pensó en aquellos que, gracias a ella, ahora tenían la oportunidad de defenderse, y descubrió que eso era suficiente, porque al final Sarah entendió algo fundamental. Ellos vigilan todo, te hacen creer que eres libre, pero la verdadera libertad no reside en escapar de la vigilancia, es saber que existe, y decide pelear de todos modos. Han pasado 3 años desde que Sarah Bowman intentó desaparecer. Hoy dirige una organización sin fines de lucro llamada Open Eyes, un pequeño equipo dedicado a exponer prácticas abusivas de vigilancia corporativa. Reciben cientos de quejas al mes, personas que descubrieron que estaban siendo rastreadas, quien perdió empleos por culpa de los algoritmos, a quienes les invadieron la vida. Sarah no puede ayudar a todos, pero ayuda a algunos. Por supuesto, todavía la siguen. Las cámaras siguen ahí. Sentinel fue multada, pero otras empresas ocuparon su lugar. El sistema no está muerto, simplemente se adaptó. Pero algo cambió. Se propusieron leyes, la gente empezó a cuestionar. No fue una revolución, fue un despertar lento, pero fue real. Sarah recibió amenazas, amigos perdidos. Hay días en los que te preguntas si valió la pena, pero luego recuerda a esa mujer embarazada en Seattle, humillado por un sistema que predijo comportamientos sospechosos. Recuerde las miles de personas en la lista de objetivos, y recuerda que, si ella no hubiera actuado, nada habría cambiado. Marcus Teller, el ingeniero que elaboró los primeros documentos, también cambió su vida. Ahora trabaja en seguridad digital. A veces se encuentran. En una de estas reuniones, Marcus dijo, ¿sabes lo que más me asusta? No es que miren, es que la gente lo acepta sin pensar. Sarah estuvo de acuerdo, pero hay gente que se está despertando. Y era verdad. La historia de Sarah no trata sobre una heroína solitaria. Se trata de algo más grande. Se trata del momento en que una persona común y corriente decide que no va a soportarlo más. Sarah aprendió algo fundamental. La vigilancia masiva no está respaldada por la tecnología. Se sustenta en el cumplimiento. Solo tienen poder porque la gente no reacciona, porque aceptan términos sin leerlos, porque instalan aplicaciones que piden acceso a todo. Pero la resistencia no tiene por qué ser heroica. Puede que sea pequeño. A diario, podría estar apagando la ubicación de tu teléfono celular. Podría ser el uso de navegadores que no realizan seguimiento. Podría estar cuestionando qué hacen las empresas con sus datos. Porque el mayor enemigo de la vigilancia masiva no es la tecnología, es conciencia. Sarah mira por la ventana, mira las cámaras en las esquinas, drones en el cielo. Ella sabe que la batalla no ha terminado, pero también sabe que la lucha importa. Ella lee un mensaje en el teléfono. Gracias por hacerme ver. Ahora sé que hace la diferencia. Sarah sonríe, porque lo entiendes. Miran todo mientras te hacen creer que eres libre. Pero la libertad no es la ausencia de vigilancia, es la negativa a aceptar que es inevitable. Sarah cierra la computadora portátil. Llame a Daniel Ortiz. Tienen un nuevo caso. El trabajo nunca se detiene. Los sistemas de control no se derrotan todos a la vez. Están corroídos, desafiado, expuesto. Y al final, la única pregunta que importa, ¿aceptarás vivir en una prisión invisible? ¿O decidirás que mereces algo mejor? Sarah ya tomó su decisión. ¿Y tú? Si esta historia cambió tu forma de ver la vigilancia y la libertad, suscríbete al canal y activa la campanita. El siguiente vídeo te mostrará no solo cómo vigilan, sino también cómo puedes reaccionar tú.